Para este día vamos a tomar el relato de la cena según Mateo. Igual vamos a ver algunos detalles de la cena del Señor y vamos a mirar también algunos aspectos sobre la traición de Judas. Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Evangelio de Mateo 26, 14-25, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los 12 y mientras estaba les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Pero el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel, por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de hoy prácticamente es la versión de Mateo de lo que leíamos ayer de San Juan, ¿verdad? La narración de la traición de Judas y también el comienzo de la cena del Señor. Esta preparación de la cena la sitúan en el primer día de los panes ácimos, como aparece en el texto de hoy. Antiguamente se comía pan ácimo la semana de la Pascua, ¿sí?, que comenzaba el 15 de Nisan, ¿sí?, con la caída del sol. Sin embargo, más adelante los rabinos, para lograr que se cumpliera justamente de manera perfecta el precepto, extendieron lo del pan ácimo desde el día antes, desde el mediodía del día 14, ¿sí? Era una manera, digamos, de celebrar, y por eso el primer día de los ácimos, el 14 en la tarde, están reunidos, a mediodía están reunidos los discípulos para comenzar su cena, ¿sí?, de la fiesta de los panes ácimos. La cena se celebraba en Jerusalén, pero debemos entender que mucha gente iba a Jerusalén para la cena. Entonces había tantas personas que necesitaban un lugar apropiado para celebrar la cena con sus familias. Por eso se habla de que los apóstoles estaban buscando el lugar que les mandaba el Señor a buscar, ¿verdad? Pedro y Juan tienen que moverse a preparar la cena. Parece que Cristo no estaba en Jerusalén en ese momento, sino seguía en Betania, y les pide que vayan a la ciudad, es decir, a Jerusalén, para seguir las orientaciones y encontrar el sitio donde se va a hacer la cena. Al parecer había algún tipo de seguidor del Señor que quiso ofrecerles un lugar para hacer allí la cena. Por eso prácticamente esta persona está dispuesta y tiene un lugar que ya me imagino que previamente habían acordado con Jesús. El tiempo de Mateo que habla aquí, el tiempo de la muerte está cerca, es una manera de mostrar que ha llegado el momento de la entrega. Jesucristo va en este momento a enviar a los apóstoles, y ellos encuentran esa sala en la cual se va a celebrar la cena. Generalmente habían unas salas que quedaban en la parte alta de las casas y tenían un acceso independiente como a ese lugar del edificio, ¿verdad? Probablemente eso era una sala alfobrada con esteras y preparada con lo necesario para tener allí la recepción de la cena de la Pascua.
Lo único que pues estaba pendiente era todo lo que tenía que ver con la comida que se iba a usar ese día y que pues el Señor parece que la mandó preparar, ¿sí? Era muy común que se creyera o se dijera que en Jerusalén nunca faltaría un lugar para que la gente pudiera celebrar la cena de la Pascua. De hecho, la gente de Jerusalén era hospitalaria y lo hacían de manera gratis, o sea, no cobraban por el préstamo de esas habitaciones para la cena. Lo único que pedían es que al menos como compensación se les dejara la piel del cordero que había sido inmolado para que pues la familia hiciera uso de esta piel. Esta persona desconocida que llama fulano aquí, simplemente les ofrece su casa y entonces allí van los discípulos a preparar el lugar donde se va a comer esa comida, ¿sí? Al comienzo la cena de la Pascua se comía de pie. Se comía de pie para recordar que los judíos en Egipto tuvieron que comer de pie y de manera apresurada, ¿verdad? Por eso se le llamaba cuando comían de pie la Pascua egipcia. Ya en la época que estamos de Jesucristo se comía recostados. Ayer hablábamos de los triclinios. Eran como unas camas pequeñas donde la persona se apoyaba en el brazo izquierdo como recostada y tenía el brazo derecho libre para comer. Se podía tener como camas sobre un poquito de altura, pero también a veces en el mismo piso se tenían. Era una manera de mostrar la libertad que tenían. Ya era una nueva Pascua, se le llamaba la Pascua eterna. ¿Qué se comía en esas fiestas de Pascua? El cordero se inmolaba el 14 en la tarde, se desollaba, se limpiaba y pues tradicionalmente decía que no se le debía romper ningún hueso al animal. Y cuando oscurecía ese día se asaba el cordero. Los ajigá o manjares festivos eran otras carnes que se usaban para acompañar ese momento y ese banquete. Había el pan ácimo, el matzot, pequeñas panecitos sin fermentar. Estaban recordándole a ellos en cierta manera cómo cuando salieron de Egipto no tuvieron tiempo para dejar que la masa se fermentara de su pan, entonces simplemente salieron a la carrera. Había hierbas amargas, los memorim, recordaba las amarguras y las dificultades que tuvo que pasar el pueblo en Egipto. Y hazoret, que era una salsa espesa de frutos vegetales que se estaba con vinagre, como una vinagreta, y les recordaba una vinagreta, y esto agarraba un color oscuro, más bien como amarilloso. Decían que era el recuerdo del barro y los ladrillos que tenían que preparar ellos en Egipto. También había el vino, ¿sí?, para las comidas rituales, que eran 3 o 4 comidas. Entonces había suficiente vino para ese momento. Se comía cuando ya empezaba a anochecer, ¿verdad? Cuando las trompetas del templo hacían su sonido, entonces simplemente era el momento indicado para iniciar la cena. La respuesta de Cristo cuando dice aquí que uno de los que lo va a traicionar es el que moja su pan en el mismo plato, no es que estuviera en ese momento una coincidencia entre él y Judas mojando al mismo tiempo la comida en las salsas, sino simplemente es una manera de decir que aquella persona que come con él, que comparte con él, se ha convertido en un traidor. ¿Sí? Son como algunas de las cosas que nos pueden ayudar hoy a entender esta celebración de la Pascua judía de la que nos está hablando el texto de hoy de Mateo. ¿Sí? Era una persona de la familia el que termina entregándolo. ¿Sí? Es como lo que nos quiere mostrar este signo del que habla el Señor. ¿Sí? El Señor entiende su misión y sabe que va a morir. ¿Sí? Y por eso lo anuncia también ahora aquí. La situación difícil es entender ese crimen de Judas, que es el crimen de entregar a un amigo. No más le valdría no haber nacido, una de las cosas que dice, teniendo en cuenta que el castigo que va a recibir por esa traición será bastante grande. Es una cosa trágica, maleva, el hecho de vender a un amigo, venderlo. Y lo más trágico de todo es por 30 siclos de plata, ¿verdad? Esto era el precio que se pagaba en esa época por un esclavo, ¿sí? Entonces, ese dar pedir 30 monedas, porque prácticamente fue lo otro que hizo él,
fue él mismo el que se ofrece a entregarlo por las 30 monedas. O sea, ni siquiera es que los sumos sacerdotes hayan venido a pedir a Judas que traicione a Jesús, sino que Judas mismo se acerca para entregarlo. ¿Cuánto me dan por él? Y quedan en 30 monedas. Lo doloroso de estas 30 monedas es que es un valor insignificante. Lo que decimos era como lo que se pagaba por un esclavo inútil, o sea, una persona que ya de pronto no tenía valía. Y entonces entregarlo por 30 monedas es una cosa para decir desprecio, despreciar a ese Señor, a ese Jesús, que tanto hizo por él y por tantas personas. Ese es el sentido que puede tener esto. A veces ante la tentación y ante el mundo cruel en el que se vive, la gente se imagina que la maldad es simplemente elegir lo malo. Y en realidad la maldad es elegir aquello que creemos bueno por un camino equivocado. Lo que quiero decir es justamente que el hecho de que Judas hubiera querido entregar a Jesús, para él podía ser algo bueno en el sentido de que iba a tener algún dinero, o bueno en el sentido de que él creía más en las autoridades que en el mismo Cristo, ¿verdad? O sea, es una tergiversación, y esa es la acción del maligno, tergiversar el lenguaje, tergiversar la comprensión de las cosas para que así aquello que es malo parezca bueno. Eso es muy común hoy en cada sociedad, pero hoy vemos cómo, por ejemplo, el lenguaje se tergiversa, cómo se transforman las cosas para hacerle a uno creer que lo que está haciendo es bueno cuando en realidad es una maldad, ¿verdad? Mover las cosas, cambiarlas, hacerlo lo que es inadecuado e injusto, darle cara de que parece que es justo, ¿sí? El pecado justamente es querer encontrar cosas buenas usando el camino equivocado. Judas, no sé si por estas 30 monedas, pero simplemente es una manera como él, creyendo que estaba haciendo cosas para su propio bien, termina creando una catástrofe, digamos así, una muerte injusta, una entrega, una traición a Jesús, que había sido su maestro. Estas situaciones son muy comunes cuando la gente se da cuenta que después se dan cuenta que se equivocaron en tomar decisiones, vieron que se ceguecieron o simplemente creyendo que estaban haciendo algo bueno, terminaban haciendo algo malo. Matamos a Cristo nosotros cuando lo traicionamos, cuando actuamos como por nuestra propia cuenta, ¿verdad? Cuando simplemente nos ponemos del lado del pecado y de la maldad. Somos capaces de justificar todo lo que hacemos, que aparece como bueno y necesario, incluso cuando cometemos actos que son viles, como traicionar a nuestros amigos, traicionarnos a nosotros mismos. Nosotros vemos, por ejemplo, la muerte que se cierne sobre comunidades enteras con el ropaje de que supuestamente es bueno, ¿verdad? Vemos el asalto a ciudades, el asalto a naciones completas, con el ánimo de querer liberar, y con el ánimo de querer liberar 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 muertos. Y así ha sido siempre. O sea, es una manera como el maligno termina envolviendo a la gente. Cuando uno deja de andar escuchando la voz del Espíritu Santo, es la voz del malvado la que empieza a mover corazones. Y entonces es por eso que se llega a unos extremos como estos, ¿sí? La acción humana termina dejándose llevar por el malvado. Judas vende a su maestro, pero pensémoslo también que es que se está vendiendo a sí mismo, vende su dignidad, ¿sí? 30 monedas no es el precio que tiene la dignidad de una persona, y sabemos que sigue hoy matándose la gente por menos de lo que una persona ínfimamente pudiéramos pensar valdría, ¿sí? Por más miserable que sea alguna persona, sin que queramos con esta palabra decir que alguien es más y alguien menos, esto es regalarlo, digamos, regalar la vida simplemente por algo. Y hoy vemos eso, hoy vemos que la muerte simplemente es un pretexto para el bien. Matar a una persona, matar a un niño en el vientre materno simplemente como una cosa buena. Le da a uno tristeza cuando descubre gente que les parece que es lo mejor que le ha pasado a una mujer, la muerte de un hijo en su seno,
es trágico y es doloroso saber que la sociedad llegue a pensar eso, ¿verdad? Que la sociedad haya perdido el sentido. Pero es lo que vemos en Judas, y es lo que vemos en la sociedad cuando el maligno nos convence de que lo malo es bueno y pues que lo bueno es malo, ¿sí? Vamos a tener este tiempo de meditación peregrina y este tiempo de la Semana Santa para profundizar un poco en esto, ¿verdad? En descubrir la dignidad de la persona, que es algo a lo cual no le podemos poner un precio en monedas, sino que es de un valor que no podemos contar, pensando en que cada uno de nosotros, por ser hijo de Dios, tiene el don de ser bendecido por Dios. Hoy esta lectura de lo que le sucedió a Jesús por medio de Judas nos invita a reflexionar un poco sobre eso, cómo muchas veces se toman decisiones equivocadas en la vida cuando no se sigue la voz del Espíritu Santo, sino cuando se aleja de la comunidad misma. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Desde ya el pasado lunes y ayer y hoy nos damos cuenta cómo Judas dejó entrar el maligno en su vida. Y después de eso ya él se alejó de la comunidad, él empezó a hacer su vida aparte, y todo lo que hacía Jesús y sus discípulos le estaba pareciendo que era algo que era incómodo. Justamente es una acción con la cual el mal empieza a adueñarse de él. Para la contemplación de hoy, pensemos y vivamos un momento ese ambiente de la cena pascual, ese ambiente de aquel que traiciona pero que se va de la mesa, y ese ambiente de los discípulos que se quedan preparándose para ese hermoso momento que vamos a vivir mañana, el momento en el cual el Señor ofrece su propio sacrificio, el sacrificio de su vida en el pan y en el vino, lo que hoy conocemos y vivimos como la misa, como la cena de Cristo. Pidamos al Señor que nos ayude a vivir este momento y a contemplar la gracia de esa entrega, no solo la entrega de la cruz, sino la entrega festiva de la cena compartida el Jueves Santo con sus discípulos. Queremos agradecerte, Señor, por todas las cosas buenas que nos regalas, por la oportunidad de que nos llamas amigos, de que nos haces hermanos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a saber respetar la dignidad de cada ser humano, a no dejar que nos envolvamos por el mal que quiere hacernos creer que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Danos claridad y danos discernimiento para que no nos dejemos envolver por el malvado. Bueno, gracias, apreciado pueblo de fe, por dedicar este rato. Invitarlos a todos a que vivan este tiempo de Semana Santa como un tiempo de bendición, que puedan participar en las celebraciones litúrgicas. Quizá para algunos ya hace varios años no han podido ir por todo lo de la pandemia, pero es la oportunidad para volver a formar parte de la comunidad y vivir nuestra experiencia de Cristo en este tiempo de la Semana Santa. El Señor nos acompañe y bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.